Sí, sí, comencemos con la oración, la clase. Sí, Bien, pastor. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche en la cual tenemos este tiempo de seguir aprendiendo más de tu palabra. Gracias por todos mis hermanos, gracias por su vida, gracias por el pastor Pablo que nos va a enseñar, que todo lo que podamos aprenderlo no solo lo podamos oír, sino también poner en práctica en nuestras congregaciones y en los diferentes ministerios que nos das. Gracias, Señor, por este nuevo año lectivo y estamos gozosos de que tú hayas abierto esta puerta para seguir recibiendo más de ti. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. amén, amén. Primero vamos a hacer vamos a ver el programa de la materia. Ah, aquí está el, el nombre de la materia. Si ustedes podrán ver allí, ¿no? Se ve, ¿no? Se ve Sí, sí, se ve, Sí, pastor. se ve, sí, pastor. se ve la página. La materia se llama la predicación expositiva narrativa según el texto desde el Antiguo Testamento. ¿Mm? Bueno, yo dije la predicación narrativa según el texto, ¿no? ¿Mm? Entonces, el objetivo del curso, este curso surge con un deseo innato de mi corazón de que usted o ustedes puedan predicar con precisión la palabra de Dios, pues de esto depende la vida de la iglesia. ¿Mm? Eh, Nosotros últimamente el seminario estamos haciendo un gran esfuerzo, también junto con pastores egresados de maestría, los que están en doctorado, estamos haciendo una carrera de doctorado en ministerio con énfasis en la homilética. ¿Mm? Porque vimos que en Argentina cada vez se flaquea más el púlpito. ¿Mm? El púlpito, es decir, eh, tienen que ser predicada la palabra de Dios, pero a veces, muchas veces hablan palabras humanas, experiencias, pensamiento humano, o, o a veces dice lo que uno siente. Entonces, tenemos que eh, estudiar a ver si estamos predicando con precisión o con fidelidad el mensaje bíblico de la palabra. Entonces creo firmemente que a medida que vamos creciendo, ahí entró oh, Noemí, monasterios. A ver, eh, hola, buenas noches, Noemí. A ver, ¿cómo está? ¿Y puede hacer una presentación de la hermana, pastora, pastora Noemí? Hola, sí, parece que no me está respondiendo. Oh, entonces, creo firmemente que a medida que vamos creciendo Eso en no lo el borré porque se llama el curso. conocimiento de la palabra de Dios, mayor es el beneficio que damos a la iglesia de Jesucristo. Eh, Mi deseo, mi visión es, a través del seminario Tirano, que el púlpito o la iglesia de Argentina pueda ser fortalecida, la congregación pueda escuchar la palabra de Dios. Entonces, en estos tiempos donde se ha dejado de lado la predicación bíblica y se torna todo un montaje de espectáculo ante un supuesto mensaje de Dios a las multitudes, escasea en la iglesia la predicación bíblica. Entonces, mi objetivo es que cada vez haya ministros apasionados por hablar de parte de Dios y delante de Dios, porque debemos dar cuenta de la tarea
a la que fuimos asignados ante el gran rey. A ver, ¿de esto qué le parece? A ver, Ernesto, a ver, diga un comentario. ¿Mm? ¿Mm? Eh, Mm. Creo que justamente en estos tiempos se necesita fortalecer y presentar la palabra de una forma concisa, sólida, Mm. bien fundamentada, para que a través de ella se pueda comunicar el Mm. verdadero evangelio, ¿no? Y realmente tenemos que estar abocados a ello, ¿no? Dar tiempo al estudio, dar un tiempo para la preparación de todos los materiales que implica una buena prédica, ¿no? Leí un poquito el libro que usted había mandado sobre la frescura de la prédica y ahí enfatizaba un doctor que hablaba con un pastor y justamente hablaba sobre eso, ¿no? Del estudio, de la preparación con anticipación para justamente no estresarse y estar preparados para el momento de ir y predicar, ¿no? Sí. Eh, Ese libro yo leí hace mucho tiempo atrás, cuando yo comenzaba a predicar. eh, También este libro está en coreano, ¿no? El título se llama Pastor, su prédica es muy fresca, se llama. Y bueno, en castellano se dice predicando con frescura, ¿no? Predicación fresca o algo así. Pero mire que fue un bestseller este libro, ha ayudado un montón. ¿Mm? El escritor Bruce Mauchini en español, ¿no? Pero en inglés se llama Mauchini. Porque él también tenía un problema eh, con la prédica, estaba estresado, que se ha vuelto tediosa, aburrida. Los domingos los hermanos no podía escuchar con frescura la palabra de Dios, y después, como una novela, aquí en este libro da un método para poder crecer en la predicación, ¿no? Porque, como dice en la Biblia, en- miren que los hermanos pueden crecer espiritualmente a través de la palabra y oración. Entonces, una congregación que no puede alimentarse con pasto fresco de la palabra de Dios, después se va enfermándose. Entonces, esta es la tarea muy importante para el pastor o para el maestro, o sea, maestro de los adolescentes, también de los niños, o sea, también de los jóvenes. Nuestra misión es predicar correctamente la palabra de Dios. Entonces, es mi deseo que a través de este curso ustedes puedan llevarse herramientas valiosas para la predicación narrativa según el texto bíblico. Esto es, ustedes habrán escuchado predicación expositiva, que hizo muy bien a la iglesia presentar expositivamente la Biblia, la palabra de Dios, a la congregación, a los oyentes, pero después comenzó a hablar de la predicación narrativa. Pero ahora, que lo último que los profesores comenzaron a investigar, y que es muy importante hacerlo según el texto bíblico, según guiado por el texto bíblico. Entonces, esto es lo más novedoso en la homilética, y que pueda servirle en el ámbito de la predicación bíblica para edificar el cuerpo de Cristo. Siempre el objetivo de la predicación es darle la gloria a Dios, y esperamos que cada página que ustedes trabajen con este libro, que puedan encontrar la gloria
a Dios en este curso. Entonces, miren que el contenido que vamos a ver consiste en la primera parte, ser siervo del texto bíblico. Porque a veces pensamos que nosotros elegimos el texto, nosotros, yo lo que quiero predicar yo, o predico o elijo el tema, pero olvidamos que somos siervos de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver en esta parte la prédica bíblica y después 3 elementos de la predicación. Luego, ¿qué es la prédica narrativa según el texto? O guiado por el texto. Guiado por el texto. Porque muchas veces leemos el texto bíblico o hacemos lectura bíblica y después hablamos lo que nosotros queremos. Pero que el texto hable Pastor, a los oyentes. Sí, no, una pregunta sí. con la prédica expositiva y con la prédica narrativa. Mm. ¿Es algo novedoso este de la narrativa? ¿Es algo que tiene que ver con la expositiva? ¿O son similares? Sí, después vamos a ver la diferencia entre la predicación expositiva y narrativa y predicación narrativa según el texto, ¿no? Según el texto. Por ejemplo, en la Biblia hay diferentes géneros literarios, entonces hay que respetar esos géneros literarios. Entonces, uno tiene que ser fiel a lo que el texto dice y predicar con precisión, ¿no? Con precisión. Entonces, eh, por ejemplo, uno que comience a predicar expositivamente está haciendo bien, pero el problema de la prédica expositiva es que se vuelve muy aburrida para la congregación, que solamente parece como que escuchara la palabra de Dios, pero y que comentara cada versículo de la Biblia, y eso hace que eh, la gente, los oyentes, no pueda escuchar con precisión la idea central de la prédica. Y después ese mensaje tenga algo que ver con la vida nuestra del siglo XXI, en el contexto en que nosotros vivimos. Entonces, esa parte vamos a ver nosotros. Así que gracias por la pregunta, ¿no? Pero ahora exponemos un poco el programa. Después, parte 2, 5 sudores que se repite, 5 sudores que se repite. Es decir, predicar, elaborar una prédica necesita esfuerzo. Hay que esforzarse, es un trabajo que lleva mucho, no solamente lágrimas, sino mucho sudor, como dice en el libro de Mohini, que él, en vez de preparar desde el sábado, comenzó a preparar desde el lunes. Entonces, tiene una semana para predicar un sermón o una prédica para el domingo. Entonces, hay que tener mucho sudor en este trabajo, y 5 niveles de prédica según el texto. Primero dice caer en el texto. Bueno, este verbo caer, ¿qué significa caer? es, ¿no? Es arrodillarse, humillarse delante del texto. Segundo, encontrar el mensaje central.
Tercero, encontrar el enlace, la conexión entre el texto y el contexto actual en que nosotros estamos viviendo. Después, cuarto, plantear la aplicación de la vida real. Claro, una prédica se expone la palabra de Dios, los versículos, el texto, la idea, pero eh, tenemos que crear un puente entre el mundo bíblico y el mundo actual en que nosotros estamos viviendo en Argentina en el año 2024. Entonces, allí también tenemos que plantear una aplicación para nuestra vida cotidiana. A veces en la prédica expositiva se expone el texto versículo por versículo, pero a veces falta esta parte de la conexión, del enlace, el puente entre el mundo bíblico y el mundo actual, y después, si falta la aplicación, no sería una buena eh, prédica. Entonces, a través de la prédica narrativa, porque hoy en día hacerlo muy expositivamente, como en el siglo pasado, o la gente que no son tan racionales como antes, la gente que vive en un contexto más posmoderno, le gusta escuchar más narrativamente, como una historia, como que estará contando un cuento. Entonces, la narrativa no es lo mismo que un cuento o una historia. En la Biblia hay historias, pero allí hay que elaborar creativamente una narrativa, eh, eh, el predicador, eh, de acuerdo a lo que dice el texto, ¿no? Entonces, estos cinco pasos o cinco partes importantes tenemos que tener en cuenta en la prédica narrativa. Y después la parte tercera tiene que ver con la comunicación, ¿no? Una comunicación con gracia y elegante. Si comunicamos eh, sabia o eficazmente, podemos hacer que el texto comience a tener vida, que vivifique el texto. Entonces, punto 6, el sudor, la mirada, la respiración del predicador. Es decir, la actitud del predicador en el púlpito también transmite, comunica efectivamente, ¿no? Y después, un corazón sereno y pacífico también ayuda a transmitir, comunicar efectivamente el texto o el sermón, es decir, tiene que ver con la parte de la actitud, los gestos, después el tono, la mirada, también la mirada, ¿no? En vez de estar mirando lo que uno escribió, porque yo he visto que en Argentina muchos predicadores no escriben, pero hay predicadores que escriben y que miran el texto, no lo memorizan. Entonces, si mira el texto o la Biblia y no mira a los oyentes, eso bajaría un poco la eficacia en la prédica, ¿no? Y después la práctica de la predicación. Allí todo sería esta parte que vamos a ver nosotros como una materia práctica que algún día tenemos que reunirnos para hacer una práctica de un sermón que ustedes han elaborado y allí dar un puntaje, ¿no? Entonces, a ver, ahora alguien entró, a ver, ¿quién es el que ha entrado? A ver, a ver, últimamente entró alguien, a ver, ¿quién es el que ha entrado?
Noemí, me parece que fue la que Noemí. entró. Sí, Sí. yo fui que entré. Usted, a ver, haga una presentación, hermana Noemí. Sí. Abrí el micrófono, Está Noemí. apagado su micrófono. Sí. A ver. Ahí está. Sí, yo me llamo Noemí Monasterio, vivo acá en Tucumán, Famayá, y pastoreo una obra hace 26 años en el lugar que se llama Baviera, ¿sí? También de la zona de Famayá. Y estuve en el seminario hace bastante tiempo. Sí, bienvenida, sí. Sí, Noemí. Sí, este año vamos a visitar a Tucumán, así que vamos a hacer un seminario fin del año, en noviembre, ya tenemos la fecha eh, para hacer una conferencia de una materia allí en Tucumán, así que ahí vamos a conocernos. ¿Mm? Miren que Bien. lo que tienen en vez de nombre, dice Moto G9 Play, traten de cambiar Samsung SM TCL20, traten de cambiar con su propio nombre, ¿no? Porque si no, no sabemos quién es quién. ¿Está bien? Y sigamos con la presentación de la materia. Pero después, hermano, le digo que se puede cortar el Zoom. Desde la semana que viene vamos a tener un Zoom que no se corta, sino que lamentablemente hoy estoy manejando con un Zoom que no es pago. A ver, vamos a hablar de la exigencia del curso. El curso es por Zoom y es presencial. La asistencia será valorada, ¿no? Le dije que ustedes van a hacer vamos a estudiar virtualmente, pero después vamos a tener un tiempo donde juntos, los que están en Buenos Aires, vamos a hacer una práctica de la predicación. El último trabajo que ustedes presentarán sería elaborar una prédica, ¿no? Narrativa según el texto, después de finalizar el curso. Entonces, si el curso es en línea, se solicitará la participación en los foros de diálogo, respondiendo y aportando las opiniones sobre los temas planteados por el profesor. Lectura, estudio y reflexión del tema, entendiendo la nota de la clase y la lectura de los capítulos sobre libros. Sobre el libro estudiarán a través de una perspectiva crítica y de reflexión personal y grupal. Entonces hay que también hacer lecturas y entregar una lectura, de la lectura un resumen de la lectura, y aquí vamos a poner, ¿no? El profesor enviará trabajo, cuestionario para las lecciones de las clases. Las preguntas serán seleccionadas tanto del material de clase como de datos propios del texto bíblico. Yo voy a enviar trabajos para que ustedes puedan hacerlo desde su casa, ¿no? Después, en la parte 4. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, ¿El texto para la lectura lo subió, lo está por subir? O... sí, estoy subiendo. Yo ya he Bueno, subido libros. Lectura de 300 páginas en relación a uno o varios puntos del temario y presentación de un informe de lectura. Se presentará un informe escrito 3-4 páginas para los de maestría. La lectura será de 600 páginas con un informe de 5 a 6 páginas. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Para licenciatura, 300 páginas,
de un informe de 4 páginas para lo de maestría, 600 páginas con un informe de 5 a 6 páginas. Y una investigación, redacción de un trabajo exegético y luego elaboración de un sermón narrativo con una extensión comprendida entre 10 o 15 páginas previa consulta con el profesor. ¿Está bien? Entonces aquí vemos que la evaluación es asistencia, foro o asistencia 35%, informe de lectura 20%, trabajo de investigación 30%, cuestionarios 15%. Ustedes tienen que completar 70% para aprobar la materia. Lamentablemente tienen que completar la asistencia, hacer el informe de lectura y después trabajo de investigación y el sermón, ¿no? Del trabajo exegético sale el sermón narrativo, exegético narrativo. Bueno, aquí hay bibliografía recomendada, Bruce Mohinney, Predicando con Frescura. Crane James, El sermón eficaz. John Stott, La predicación, puente entre dos mundos. Ya le dije, puente del mundo bíblico y el mundo actual, ¿no? Hay que hacer un puente en la predicación, ¿no?